donde vamos a dar continuidad a lo que el pastor Alex David ha comenzado la serie acerca de la misión del Espíritu. Y la de hoy le he puesto levantémonos y andemos. Levantémonos y andemos. Y bueno, antes de empezar voy a hacer una pequeña introducción porque hay algo que nosotros debemos entender. La revelación de Dios es como cuando usted va al teatro. ¿Alguien ha ido al teatro? Y hay un telón que cubre el escenario. Y antes de que empiece la obra, entonces empieza a correr poco a poco el telón hasta que usted ya ve el escenario completo. Esa es un poco la idea de lo que es la revelación. Dios en la historia y en la Biblia ha ido corriendo el velo poco a poco, hasta que tengamos el cuadro completo. Entonces, en el caso del Espíritu Santo, su persona, su función, su misión en nosotros y en la iglesia, es algo que Dios fue revelando poco a poco en la historia, a que llegó un punto máximo cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, pero ese fue apenas el inicio, más bien, porque así como cuando el telón se abre, eso no es el final, es apenas el inicio de la obra. Dios apenas estaba marcando el inicio de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia. Entonces voy a hacer como una pequeña introducción tratando de explicar la revelación del Espíritu Santo de Dios en la Biblia, y luego ya vamos a llegar al punto donde vamos a arrancar hoy. Quiero que leamos Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces veamos desde el primer versículo de la Biblia, ya Dios nos empieza a revelar al Espíritu Santo. Porque, queridos hermanos, cuando la Biblia dice que la tierra estaba en tinieblas, desordenada, vacía, cualquier parecido con nosotros no es mera coincidencia. Porque así es nuestra vida sin el Espíritu. Sin el Espíritu nuestra vida está en tinieblas. Sin el Espíritu nuestra vida es un desorden. Sin el Espíritu nada en este mundo nos podrá llenar. Pero cuando se junta, porque vean de que lo que marcó la diferencia, dice que el Espíritu se movía y Dios habló y dijo: sea la luz. Cuando se junta la palabra de Dios y el mover del Espíritu, cosas pasan en nosotros. Porque así como Dios y el Espíritu con su palabra crearon el universo, ¿cuánto más no pueden hacer en nuestras vidas? Porque eso es lo primero que empieza a hacer el Espíritu en nosotros cuando recibimos a Jesús y viene a nuestra vida. Primero trae luz, empieza a ordenar nuestra vida, que es un desorden, y nos empieza a llenar poco a poco. Así que así es como empieza la operación del Espíritu en nuestras vidas: iluminando, ordenando, llenando. Bueno, sabemos que luego en la Biblia sucedió que, Dios creó, vimos la luz, luego creó los animales, las plantas, Adán y Eva, pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén y tuvieron descendencia. Sus primeros dos hijos, Caín y Abel. Pero dice la Biblia que Caín mató a Abel, el primer homicidio en la Biblia. Y a partir de ese momento el género humano empezó a expandirse, se fue corriendo. Por un lado estaban los que adoraban a Dios, por otro lado los que se alejaron de Dios. Pero llegó un punto en que la maldad fue tanta era la maldad que Dios dijo: ¿qué hice? Esta gente es muy mala, el ser humano. Pero dice que había un hombre que halló gracia ante sus ojos. Ese hombre se llamaba Noé. Y Dios le habló. Y eso es lo siguiente que el Espíritu empieza a hacer en nuestras vidas. El Espíritu quiere iluminarte, quiere ordenarte, quiere llenarte y quiere hablarte. Quiere hablarnos. Pero tenemos que empezar a identificar la voz del Espíritu, escucharle y obedecerle. Y eso fue lo que hizo Noé. Porque Dios le estaba pidiendo una cosa que en ese momento parecía loca.
ilógica, imposible. Porque en ese momento no se hablaba de lluvia y Dios le estaba diciendo: voy a enviar un gran diluvio, tienes que meter ahí en esa arca a tu familia, a todos los animales. Y de hecho todo el mundo se burlaba de él porque decían: sí, se chifló. Pero fue obediente. Y bueno, solo la familia de él y los que estaban en el arca sobrevivieron el diluvio y Dios empezó de nuevo. Y bueno, de esa descendencia, de ese nuevo comienzo, había otro hombre, un descendiente de Noé, llamado Abraham, que dice que era un hombre anciano, que no tenía hijos, su esposa era estéril, vivía en un lugar pagano, Ur de los Caldeos, donde se desarrolló Babilonia luego. Y también dice que Dios le habló. Sal de tu tierra y de tu parentela. Tú no tienes descendencia, pero yo de ti haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham escuchó a Dios, dice la Biblia, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Wow. Y entonces Abraham salió, y ahí es donde empezó el proyecto de Dios de formar un pueblo, porque el plan de Dios siempre ha sido tener un pueblo especial, escogido. Y entonces recordemos, Abraham escuchó a Dios, obedeció a Dios, pero también se equivocó, porque eso es parte también de nuestro proceso de relación con el Espíritu Santo. A veces lo escuchamos y la pegamos, y a veces nos equivocamos. Y eso le pasó a Abraham, que se equivocó, tuvo una hija con la esclava Ismael. Y Dios, oiga, vean la torta que se jaló a Abraham, que Dios tuvo que bajar para arreglar el asunto. Tuvo que bajar del cielo y decirle a Abraham: la cosa no era así, yo te voy a dar un hijo, yo te prometí un hijo y yo lo voy a cumplir. Y entonces fue cuando ya finalmente Abraham tuvo a Isaac. Y sabemos que Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Pero Jacob quería la primogenitura, engañó al papá, engañó al hermano, con la ayuda de la mamá, huyó y tuvo 12 hijos. De ahí viene más barato por docena. 12 hijos. Pero resulta que uno de ellos, que fue, porque los otros los tuvo con esclavas, pero había uno que fue el primero que tuvo con la mujer que realmente él amaba, que era Raquel. Se llamaba José. Y él era el favorito. Y entonces eso hizo que los hermanos tuvieron envidia, lo terminaron vendiendo como esclavo, llegó a parar a Egipto. Y dentro de todo eso que parecía malo, negativo, Dios en su soberanía lo usó para bien, porque dice que José llegó a ser el vicefaraón de Egipto. Y el único lugar donde había alimento en ese momento era Egipto, porque José llegó a ser vicefaraón porque él le interpretó un sueño al faraón de que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto. Él se reveló a ellos, los perdonó y les dijo: tráiganse a papi y a todos y se vienen a vivir acá. Y él les dio un campo, Gosén, donde ellos vivían, y ahí estaban felices. Pero dice que se murió Jacob, se murió José, se murió todo el mundo. Se levantó una nueva generación, pero se empezaron a multiplicar. Aquello que era una pequeña familia se empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, hasta que el faraón dijo: no, esta gente es peligrosa, son muchos, y los esclavizó. 430 años de esclavitud, ellos clamando a Dios, pero dice: Dios los escuchó y les envió un libertador, Moisés. Así que Moisés libertó al pueblo, cruzaron el Mar Rojo milagrosamente y empezaron una travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, aquí pasó algo, porque ellos tenían un campamento en el desierto. Y entonces Dios le dio a Moisés una visión. Él dijo: yo también quiero una tienda en el campamento. Le dio una visión, le dijo cómo iba a ser el diseño, los materiales. Ese era el tabernáculo. Pero entonces era un trabajo gigantesco, porque se ocupaba gente que necesitaba, que trabajara en telas, que trabajara en oro, en plata, en bronce, que supiera hacer pan, que supiera hacer incienso. Era algo
impresionante. Era algo que Moisés no podía hacer solo. Y entonces aquí viene la siguiente, otro paso en la revelación del Espíritu. Leamos Éxodo 31, del 1 al 5. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces aquí vemos otro, Dios corriendo un poco el velo otra vez, porque aquí vemos otra revelación del Espíritu. El Espíritu es el que reparte dones, porque la obra de Dios no la hace una sola persona, la hacemos en equipo. Cuando todos unimos nuestros dones, los regalos que el Espíritu nos ha dado, y juntos construimos la obra de Dios. Entonces aquí tenemos otra parte de la revelación. Pero bueno, sabemos lo que sucedió. Ellos pasaron 40 años en el desierto porque la primera generación no le creyó a Dios de que ellos podían conquistar la tierra prometida. Y Dios dijo otra vez: vamos de nuevo con otra generación. La única excepción fueron Caleb y Josué. Y Josué fue el sucesor de Moisés, con quien ellos cruzaron el Jordán. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque la labor era muy grande, era una gran conquista. Conquistaron la tierra prometida, pero quedaron algunos pueblos por ahí que fueron enemigos históricos de Israel. Y entonces cada vez que Israel se metía en problemas, que un pueblo los invadía, entonces es cuando viene una época que es la época de los jueces. ¿Y qué sucedía en la época de los jueces? Veamos el ejemplo con uno muy famoso. Vamos a leer Jueces 13 del 24 al 25. Jueces 13 del 24 al 25. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, ¿qué sucedía en esa época de los jueces? Dice que el Espíritu venía sobre las personas, se manifestaba, pero era de forma temporal y específica, por un tiempo y para una misión específica, porque de nuevo era un adelanto de lo que vendría después. Y bueno, luego de esa época hay una época de transición que es con Samuel, porque Samuel fue juez, pero también fue profeta. Y Samuel inauguró una nueva etapa en el pueblo de Israel, que fue la etapa de la monarquía. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl. Salió chueco. Entonces Dios dijo: cambio Coca-Cola aquí. Sale Saúl, entra David, y entonces lo ungió como nuevo rey. Y entonces con David vino una nueva también revelación del Espíritu maravillosa. La revelación del Espíritu, la adoración, la música, las artes. Todo eso fue una época lindísima, porque fue cuando empezó todo esto de los instrumentos, los cantores, los cantos, los salmos, el uso también de toda la armonía musical, los cantos que iban subiendo. Todo eso fue una época maravillosa, donde también se abrió más el velo de la revelación del Espíritu. Pero bueno, después de David y después de su hijo Salomón, que fue cuando se construyó el templo, vino otra etapa de declive en la historia de Israel, porque el reino se dividió en dos, porque hubo un conflicto interno, se dividieron. Y entonces Dios empezó a enviar profetas, tanto al norte como al sur, para que le hablara al pueblo de Dios, para que se volvieran de sus caminos. Por ejemplo, uno del norte muy famoso, lo conocemos, Elías. Y en el sur también hay muchos profetas. Y dentro de esos profetas que dijeron algo importante acerca de la revelación del Espíritu, el profeta Joel. Porque recordemos algo: cuando Dios le hablaba a los profetas,
Muchas veces les decía cosas que iban a pasar en el corto plazo, pero también cosas que iban a pasar en el largo plazo. Y eso fue lo que sucedió con Joel. Dios le estaba hablando acerca de Israel, que iba a quitar su vergüenza, pero de un pronto a otro Dios le dice a Joel: voy a correrte el velo y dejar que lo veas completito. Te voy a enseñar lo que voy a hacer en el futuro, en los postreros días, para que se lo digas al pueblo. Y entonces leamos Joel 2, que es muy importante. Le dice Dios a Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Esto es lo que yo haré. Amén. Pero fue un adelanto para Joel. Todavía faltaba historia. Porque bueno, después de eso vino toda la época de los babilonios, que destruyeron Jerusalén, los persas. Luego vinieron los griegos, los romanos. Y ya en ese contexto es que viene Jesús. Y Jesús viene Jesús tiene muchas misiones cuando Él viene acá. No solamente morir, sino que parte también de las funciones de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra fue completar la revelación. Fue terminar de correr el velo de la revelación del Espíritu. Y Él les empezó a decir: yo sé que yo estoy aquí con ustedes, pero muchachos, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador y Él estará con ustedes. Así que Jesús muere, resucita, y dentro de esos acontecimientos después, posteriores a que Él resucita, Él se junta con sus discípulos y le dice que sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y siguió conversando con ellos 40 días más después de resucitar. Y antes de ascender les dijo: muchachos, yo ya tengo que ascender, pero esperen aquí en Jerusalén, porque recibirán poder del Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos están ahí, están expectantes, pero no solamente eso, es que toda la revelación de la historia desde Génesis está a punto de llegar a un punto máximo. Y llega el día de Pentecostés. Cientos de judíos están ahí para conmemorar el día de Pentecostés, el primer pacto, las primeras cosechas. Lo que no saben es que ese día va a cambiar la historia. Y dice: y cayó como un viento recio, y fue llena toda la casa. Y se levantó Pedro, porque todo el mundo estaba atónito de lo que estaba pasando. Y es cuando Pedro dice: queridos hermanos, este es el cumplimiento de lo que Dios le dijo al profeta Joel, que en los postreros días derramaría el Espíritu Santo. Amén. Dios había corrido el telón, pero apenas la obra iba a comenzar, el escenario estaba listo. Y ahora los protagonistas sería la iglesia, el pueblo de Dios lleno del poder del Espíritu. Esto apenas estaba comenzando, así como yo también estoy comenzando el mensaje apenas, porque era la introducción. Amén. Padre Santo. Bueno, así que ese día sucedió algo maravilloso, ¿no? Que de ese discurso de Pedro se convierten, dice, 3,000 personas. Y de un pronto otro, ese puñado que eran los primeros cristianos, los primeros discípulos, ahora 3,000. Pero están llenos del Espíritu Santo, están llenos del poder de Dios. Y el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos da un pequeño paisaje, una pequeña muestra de cómo era la vida de esos primeros cristianos que estaban empezando y que habían recibido el poder del Espíritu. Y eso lo vemos en Hechos 2, del 46 al 47. Lindísimo, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo
Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lindísimo. De hecho, eso es uno de los pasajes que inspiró el agape que tuvimos, ¿no? Un momento maravilloso que tuvimos acá. Porque cuando viene el Espíritu propicia todo eso. Que haya comunión, que haya armonía, que compartamos, que nos abramos, que digamos lo que sentimos y que realmente seamos una comunidad. Eso es lindísimo. Muy bien. Pero bueno, ahora sí, voy a decir lo que me tocaba decir. Pasó esto, pero iba a pasar algo que iba a ser un punto de inflexión en los acontecimientos de los primeros cristianos y del libro de los Hechos. Como les decía anteriormente, los discípulos habían sido observadores, en el sentido de que, si bien es cierto, ellos habían hecho ciertas cosas, pero ellos habían sido en mucho observadores de lo que Jesús hacía. Jesús enseñando, Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo grandes cosas, pero ahora el escenario era de ellos, les tocaba a ellos. Habían recibido poder para hacer cosas. Ahora, lo que sucedía, y es algo que nosotros debemos entender, es que los primeros cristianos venían del judaísmo, y entonces ellos se reunían en casas, pero no había ciudad de Jerusalén donde ellos fueran. No había. Entonces tenían que ver qué hacían, y entonces estaban como esa tensión todavía entre el cristianismo y el judaísmo. Y prueba de hecho es que cuando iban a orar, iban al templo y a la misma hora que oraban los judíos, a las 3 de la tarde. Y entonces un día iba Pedro y Juan a las 3 de la tarde al templo, a la oración, y iba a suceder algo impresionante. Vamos a leerlo. Hechos 3, del 1 al 10. Hechos 3, del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, eso es a las 3, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ok, algo pasó aquí. Me adelanté. Ok. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Wow. Entonces, este hombre lo ponían todos los días a la entrada del templo. Era cojo desde que nació, nos dice la Biblia. Y probablemente era su día a día de toda la vida. El templo, pedir limosna, me dan algo, me voy a la casa. Ese era su día a día. Su vida se conformaba prácticamente a recibir lo que le dieran para sobrevivir. Y ese día que lo llevaron, probablemente pensó que era un día más, pero no era un día más. Ese día su historia iba a cambiar, porque entonces ve a Pedro y a Juan y les dice: denme algo. Pero Pedro y Juan andaban limpios. Y los que nos ven de otros países, cuando decimos limpios aquí en Costa Rica, no es que se bañaron, ¿verdad? Es que no tenían nada. No sé cómo le dicen en otros países, ahí nos pueden poner en los comentarios, ¿verdad? No tenían dinero,
No tenían lana, dirían en México, no tenían guita en Argentina, no tenían money. Saludos a todos nuestros hermanos de todos los países. Pero entonces Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo tomó de la mano y lo levantó. Wow, impresionante. Ahora yo quiero enfatizar en algo. Ese hombre estaba así, no porque él quisiera, no porque él lo propició. Las circunstancias de su vida lo llevaron a estar así. Y prácticamente que él se conformó a eso en su vida. Esto es lo que me toca vivir. Yay, ahí voy. Que me den lo que me tengan que dar de limosna y ahí sigo. Pero ¿saben qué es lo triste, queridos hermanos? Que muchos de nosotros, sin tener una discapacidad, sin tener una limitante física, pero nosotros mismos, por nuestra propia actitud, por nuestra propia mentalidad, por nuestra propia decisión, muchas veces nosotros mismos nos limitamos espiritualmente. Porque venimos al culto como iba ese hombre. Bueno, ahí voy. Si me dan algo, bien. Y si me dan mucho, también. Y limitamos nuestra vida espiritual a eso. A venir un día, si es que venimos, a recibir lo que sea. Y esa es la vida espiritual. Por nuestro conformismo, por nuestra apatía, por nuestra pereza y muchas veces por nuestros miedos. Porque hay algo importante, querido hermano: tener miedo no es malo, no es pecado. Porque hay veces que le dicen a la gente: no, usted no puede tener miedo, usted es cristiano. ¿Cómo es eso? Si en la Biblia hay gente llena de miedo. Elías tuvo miedo, por eso se fue a esconder. David tuvo miedo porque lo estaba persiguiendo todo un ejército. ¿Usted cree que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente? Porque no tenía miedo. Por algo le dijo: esfuérzate y sé valiente. Pedro tuvo miedo y por eso negó a Jesús. El miedo es parte de las emociones que debemos sentir. Y ayer que estábamos en un congreso de hombres, a veces a los hombres nos cuesta admitir que tenemos miedo. ¿Cierto? ¿Tiene miedo? No, jamás. Yo, por favor. Pero el miedo es parte. ¿Qué es el asunto? Cuando dejamos que el miedo nos limite y nos paralice y no avancemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Les voy a contar una historia. No sé si ya se las he contado, pero por aquello se las voy a tirar. Sucedió hace muchos años. Resulta que hace muchos años un grupo de jóvenes se organizaron para ir a evangelizar en buses. Y yo me metí de colado. Y entonces llegó el día B, el día del bus, ¿no? Y entonces llegamos a la parada de buses y pasaba un bus y pasaba otro bus. Y todos estábamos tan asustados que nadie se subía al bus. Entonces hasta que alguien ya dijo: ya basta, o sea, montémonos en uno. Pero alguien hizo una pregunta buenísima. Dijo: ¿y quién va a hablar en el bus? Y entonces todo el mundo se vuelve a ver y un gracioso dice: que hable Jorge. Y entonces digo yo: un momento, un error, yo soy Jorge. Porque yo en ese momento no era ni pastor ni predicador, era Timoteo, era asistente. Y me dicen que hable yo. Y entonces en eso para el bus y dice: móntense. Y le dicen al chofer: el machito va a hablar. Y yo: ay, Dios. Y yo no tenía nada preparado. Y yo: ay, Dios. Y yo, todo el mundo se sienta, todo el mundo me está viendo. Y yo me temblaba todo, estaba sudando, el corazón me hacía. Pero queridos hermanos, ese día experimenté por primera vez lo que dijo Jesús: en aquellos momentos el Espíritu les enseñará qué decir. Porque me recuerdo, el único pasaje que me sabía era Juan 3:16 y lo tiré. Digo yo: vámonos con Juan 3:16. Y después de eso no sé qué dije. Lo único que me acuerdo bien
que marcó mi vida fue que cuando terminé de hablar, en la última fila había una muchacha con un pequeño bebé. Levantó la mano y dijo: venga a orar por mí. Y fue la primera persona que alcancé en mi vida. Eso me marcó tanto porque, queridos hermanos, les voy a contar algo, pero que no salga de aquí, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de Latitudes 16, que embarcado. Pero ustedes me ven hablando frente a ustedes aquí, pero los que me conocen, sobre todo mi familia, yo soy una persona tímida, introvertida, de pocas palabras. Entonces, para mí haber hecho eso fue como me cambió la vida, porque yo por mí mismo no lo hubiera hecho. Por mis temores, por mis miedos, por mi timidez. Pero ese día descubrí algo, ese día dije: mira, Dios me puede usar a pesar de mí. Y a partir de ese día empezaron a pasar cosas que me cambiaron la vida. Voy a usar estos dos señores de ejemplo, porque resulta que pasa el tiempo y me invitan luego a una reunión de jóvenes que teníamos en Belén. Eso fue un viernes. Y entonces yo oí el mensajito, ¿verdad? Así humildemente. El sábado había una reunión y le dicen a la pastora Ana: vieras que Jorge dio un mensajito ayer muy bonito. Y dice la pastora Ana: a mí me toca predicar mañana, pero predique usted, me dice. Y yo: pero esta señora, ¿en qué está pensando? Y esa fue la primera vez que yo prediqué en un culto. Y después el pastor Alex me manda un mensaje y me dice: George, ¿quiere predicar el domingo en Ciudad de Dios Central? Yo: ¿what? No dormí toda esa semana. Pero la peor fue la que me hizo después, cuando me dice: ¿quiere ser pastor de Santana? Le doy 2 días para que lo piense. Me lo dijo miércoles, le dije que sí el viernes, y el domingo me estaba presentando. Y yo: ¿en qué momento me metí en este lío? Dios mío. Porque cuando estaba ahí al frente me sentí otra vez como aquel jovencito que estaba en el bus, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Pero aprendí algo, porque aquí vieras, estaba nervioso otra vez cuando iba a subir. Entonces solo me queda una opción: agarrarme de Dios y depender de Él. Nada más. No me queda otra. Pero entonces, cuando damos esos primeros pasos, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia y se convierte en una aventura maravillosa cuando damos el primer paso, pero ese es el más difícil. Por eso ese hombre saltó, porque ese hombre nunca había dado un paso en su vida. Toda su vida había estado postrado, pensando que su vida era una monotonía eterna de simplemente recibir limosna. Pero ese día su vida cambió, porque aquí hay algo importante. Dice que Pedro le tomó de la mano. No tienes que vencer tus limitaciones, tus miedos ni tu condición actual solo. Necesitas del Espíritu y de otros, porque solos no lo podemos hacer. Deja que alguien te dé la mano y te diga: ánimo, tú puedes hacerlo, anímate. Y cuando venzas todo eso, vas a saltar de alegría, porque tu vida cambió, porque venciste algo que nunca habías vencido, tal vez. Y dices: mira, puede ser que Dios me quiere usar. Los primeros pasos. El año pasado fui tío primerizo, pero estábamos preocupados porque mi sobrina no caminaba. Pasaban los meses y los meses y los meses y no caminaba. Y todos estábamos angustiados, mi hermana estaba angustiada. Y le escribí a la pastora Ana y le dije: pastora Ana, mi sobrina no está caminando, oremos por ella. Al día siguiente me manda un mensaje mi hermana de WhatsApp, un video: los primeros pasos de Lu. Y tenía una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Porque iba caminando, iba recogiendo florcillas ahí por todo lado, toda feliz, porque eran sus primeros pasos. Sus primeros pasos. Y es que yo creo que Dios es así, porque Dios es Padre.
Y cuando Él nos ve dar esos primeros pasos, Él se alegra como un padre que dice: lo lograste, wow, lo hiciste, bien hecho, adelante. La aventura está comenzando. La aventura está comenzando. Ahora, en la oración de las 5 de la mañana, oré porque este jueves que pasó fue el Día Mundial de los Refugiados. En el mundo, sabían, hay más de 110 millones de personas en condición de refugio, que han tenido que salir de sus países por la guerra, por la persecución, por la violencia. Y vi muchas publicaciones de muchas organizaciones que ponen mucho dinero en campos de refugiados ayudando a gente, lo cual me parece muy bien. Organizaciones que tienen mucha plata y oro, pero que no tienen algo que la iglesia sí tiene: el amor de Dios y el mensaje del evangelio. La iglesia es la que puede marcar la diferencia, porque hay mucha gente afuera esperando que alguien le diga: levántate y anda, y que le tomen de la mano. Pero eso no va a pasar a menos que nosotros primero, como iglesia, nos levantemos y andemos nosotros. Que nos levantemos de la pereza, del conformismo espiritual, que nos levantemos de los miedos y los temores que podamos tener, que nos agarremos de la mano del Espíritu, nos llenemos del poder de Dios y vayamos a ese mundo que nos necesita y le digamos el mensaje, le tendamos la mano. Y usted no tiene que irse a un campo de refugiados en Afganistán o en otro lado, porque ¿dónde estaba el cojo? A las puertas del templo. Saliendo de aquí ya hay necesidad. Saliendo de aquí ya hay gente que nos necesita. Saliendo de aquí ya hay gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Saliendo de aquí, de estas puertas, ya hay gente que necesita una mano y que lo levanten. Así que mi mensaje hoy, lo que quiero que quede en su corazón es: si queremos que en el mundo la gente se levante y ande, primero tenemos que hacerlo nosotros. Y sí, yo sé que hay muchas razones para quedarnos donde estamos y como estamos, pero lo primero que nosotros debemos de reconocer es de que como estamos no lo podemos hacer. Por eso necesitamos que el Espíritu venga, nos visite, nos llene, nos equipe, nos capacite, nos levante, nos llene de valor. Porque ser valiente no es el que no tiene miedo. Ser valiente es el que, a pesar de que tiene miedo, se levanta, se agarra la mano de Dios, depende de Dios y dice: Señor, a pesar de mí, a pesar de que me tiemblan las piernas, a pesar de lo que sea, pero yo voy en tu poder para hacer tu obra. Necesitamos ser valientes, pero dependemos del poder de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, qué maravilloso lo que acabamos de ver. Esa historia de ese hombre cojo que parecía que no tenía esperanza, que parecía que su día a día era simple y sencillamente conformarse con recibir lo que le diera. Y así iban pasando sus días, hasta que un día alguien lo miró, porque tal vez muchos pasaban indiferentes ante él, ante la necesidad. Así nos pasa muchas veces a nosotros, nos volvemos indiferentes ante la necesidad. Pero dice que Pedro lo miró fijamente, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. Usted y yo tenemos algo que ninguna organización, por más que tenga toda la plata y el oro del mundo, pueden dar: el poder del Espíritu, el amor de Dios y el mensaje del evangelio que salva, el único que salva.
Pero primero, para que eso pase, tenemos que levantarnos nosotros primero. Pedro estaba caído porque había negado al Señor. Pensaba que ya su vida no tenía sentido, que su fallo era irreparable, que ya no había futuro y esperanza para él. Y fue el mismo Jesús al que fue a buscarlo. Y le dijo: Pedro, no ha terminado aquí. Si hay futuro para ti, si hay esperanza para ti. Porque eso es lo lindo, que cuando sentimos que ya no hay esperanza, Dios mismo va a buscarnos con amor para decirnos: levántate, yo puedo usarte todavía. Pero a veces le decimos que no al Señor porque nos sentimos muy cómodos donde estamos, porque nos sentimos muy conformes con lo que tenemos, porque hemos convertido la vida cristiana simplemente a venir un día cuando venimos y a recibir lo que sea, porque hemos dejado que nuestros miedos nos limiten. Pero yo te quiero invitar hoy, en el poder del Espíritu, porque no es en nuestro poder, no es en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu, levantémonos y andemos. Pablo decía, citando a Isaías: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y lo que hace hermosos son los pies, no son los zapatos, no es el pedicure, no. Lo que hace hermosos los pies es de aquellos que andan proclamando el mensaje de salvación. Los que deciden levantarse de donde están y andar al mundo que lo necesita. Y esa es nuestra oración hoy.